Bienvenidos al conversatorio sobre COVID-19, sus secuelas e importancia de la fisioterapia desde la perspectiva médica. Este es parte del proyecto de salud digital del Departamento de Proyección Social de la Universidad Autónoma de Santa Ana, ejecutado por la Escuela de Fisioterapia. Para mí es un honor darle la bienvenida a doctora Tatiana Marcela Hueso Campos, médico general del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom de San Salvador. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Pues es un placer estar con ustedes aquí y hablar un poco sobre este tema de impacto y muchas gracias nuevamente pues por ser tomada en cuenta para dicho tema. Para iniciar lo que es el conversatorio, tenemos lo que es la primera pregunta, que dice de la siguiente manera: ¿cuáles son las secuelas físicas que genera el COVID-19 en los pacientes post-COVID-19? Bueno, pues entonces para empezar a responder las preguntas, tenemos que saber que no solo existe la enfermedad COVID-19, ustedes, bueno, la mayoría ya sabemos que cuando decimos COVID-19, pues estamos hablando de una sintomatología que va a depender también de cada paciente, de su sistema inmunológico, etcétera, pero también tenemos que saber que existe un síndrome post-COVID. Y la literatura lo define como la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen siempre durante la enfermedad y también después de haber pasado su fase aguda, puesto que si nosotros seguimos enfermos, podemos llegar a una fase crónica. Entonces, estos signos y síntomas clínicos pueden permanecer 12 semanas después de que el paciente se haya curado. Que haya pasado su fase aguda. También tenemos que saber que no solo nos afecta a nivel pulmonar, sino que también podemos tener el sistema cardiovascular comprometido, también el sistema nervioso central, también tenemos secuelas psiquiátricas y psicológicas. Ahora, respondiendo a la pregunta que se me ha hecho, pues dentro de las secuelas físicas tenemos lo que son los dolores musculares, al igual que eso se cataloga como una secuela neurológica, también física. Las cardiovasculares, como se los había mencionado, también podemos presentar palpitaciones, angina de pecho o dolor torácico, también una opresión en el pecho. No necesariamente, muchas veces cometemos el error de que como a tal persona o a tal paciente le pasó lo mismo, nosotros podemos presentar la misma sintomatología al enfermarnos. Podemos confundir la opresión de pecho con un infarto, podemos confundirla también con una disnea, también como un sistema gastrointestinal, puesto que tiene que ver mucho, ¿verdad? O sea, el diafragma, etcétera. También tenemos la pérdida de masa muscular, que es la atrofia muscular. Recordemos de que tenemos muchas como diversidad de presentación clínica ante los pacientes que se enferman por COVID, y la atrofia muscular, definimos la atrofia muscular es cuando ustedes ya no están utilizando un músculo. Entonces, cuando un músculo ya no se utiliza de manera para la cual ha sido creada, entonces hay atrofia. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando los pacientes que han estado en UCI o han estado de moderado a gravemente enfermos pasan en cama, entonces ellos pierden su fuerza muscular, hay debilidad generalizada, la movilidad o sensibilidad se va perdiendo, al igual que hay lesiones cutáneas, que eso lo podemos definir como úlceras, que siempre por encamamiento prolongado. Muchas personas me han preguntado, mire doctora, ¿y por qué a tal persona no se le hicieron úlceras? Pero todo depende, como les decía, de la gravedad con la que presentaron la enfermedad, de su sistema inmunológico y obviamente, o sea, todo depende de cada paciente, los síntomas, el tratamiento y la fisioterapia pues que van a recibir. También podemos llegar a presentar una trombosis. Muchas personas dicen, ay vaya, me dio COVID, me vacuné, me dio trombosis, pero en realidad puede ser una secuela del COVID y no necesariamente de la vacuna, pues por eso los invito siempre a vacunarse. También tenemos alteraciones hepáticas. ¿Por qué las alteraciones hepáticas? Propiamente por la enfermedad puede ser que no, pero sí por la cantidad de medicamentos que desde un estado leve, moderado o crónico nosotros estamos recibiendo, y obviamente nos vamos a tomar el tratamiento, ya sea de forma oral,
de forma intramuscular o de forma endovenosa, y siempre nos puede llegar a ocasionar una secuela hepática. También tenemos como pérdida de voz. ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente que ingresa a UCI, o sea, unidad de cuidados intensivos, este es intubado. Entonces, al introducir un tubo, obviamente en la tráquea, pues después de retirarlo, muchas personas están con odinofagia, que es dolor, ¿verdad?, al tragar, o dificultad para tragar, incluso los líquidos pueden llegar a presentar esto. También la pérdida de peso, pues por la anorexia. Recordemos que muchas veces, o sea, en general el paciente intubado, el que está en la unidad de cuidados intensivos, no va a comer. Entonces sí, se le restituyen los líquidos, los electrolitos y todo eso, pero no es de la misma forma que, o sea, que estuvieran recibiendo los nutrientes si estuvieran comiendo. Entonces por eso hay una pérdida de peso, una pérdida de la masa muscular, hay debilidad generalizada y también se pierde la movilidad. Excelente, doctora. Muchas gracias ahí por la información sobre las secuelas físicas en estos pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las secuelas respiratorias que deja el síndrome post-COVID-19 en estos pacientes? Vaya, pues fíjese que las secuelas pulmonares, o sea, que como le decía, va a depender de cada paciente y también de la intensidad de la respuesta inflamatoria. Tenemos que saber que el COVID, o sea, es la consecuencia, es una respuesta inflamatoria en nuestro organismo. Entonces, depende de dicho órgano, o sea, del pulmón y cómo éste lo sobrelleve, así van a ser las consecuencias. Entonces, lo que hacemos, según la literatura, clasificar la sintomatología de los pacientes, en donde decía que el 40% de los casos presentan síntomas leves. O sea, es alarmante darse cuenta de que solo el 40% va a presentar síntomas leves a moderados. ¿Cuáles son esos síntomas leves? Los síntomas leves es, digamos, por lo menos aquí, pues en nuestro país, solo da una PCR positiva, vamos a cuarentena 14 días, con suerte pues no nos vamos a agravar, vamos a tener fiebre, malestar general, un poco de catarro común, una cefalea, esos son los síntomas leves. Ahora, de otro 40% también presenta síntomas moderados, como por ejemplo neumonía, tos seca, ya la disnea o cansancio a moderados esfuerzos. ¿Por qué a moderados esfuerzos? Porque como su nombre lo dice, son síntomas moderados. Si alguien ya tengo yo que se cansa o se pone disnéicos a mínimos esfuerzos, ya es algo un poco más crónico, un poco más grave. ¿Cuáles son los mínimos esfuerzos? Que ustedes se levanten de la cama, despierten y solo se sienten, ese es un mínimo esfuerzo. Que se peinen es un mínimo esfuerzo. Que se laven los dientes o las manos es un mínimo esfuerzo. ¿Por qué se los menciono? Porque es necesario, o sea, es muy importante identificar con qué se cansan, con que el paciente ya presente una disnea. Obviamente, si yo vengo y le digo al paciente camine, trote o corra una cuadra o 100 metros, 1 kilómetro, eso en cualquier persona sana va a ocasionar una disnea. Eso es normal. Por eso le decía, son síntomas moderados, son disnea, a moderados esfuerzos. Una neumonía, mucha gente se alarma cuando escuchan la palabra neumonía, pero si la neumonía se descubre a tiempo, en este caso pues es bacteriana, ¿verdad? Con el COVID, entonces si se descubre a tiempo y no hay mayor compromiso pulmonar, entonces esta no va a llegar a más, aunque esté hospitalizado, pero no va a estar en la unidad de cuidados intensivos si se detecta a tiempo y se le da el medicamento, o sea, el fármaco o antibiótico pues indicado. El 15% de las manifestaciones clínicas son graves. Entonces, estos son los pacientes que requirieron hospitalización durante su enfermedad aguda, lo que yo les decía. Entonces, ya ahí ya podemos clasificar o podemos incluir una neumonía severa. Por ejemplo, tenemos la fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Este es un daño al tejido del pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que el pulmón, o sea, es como un tejido como dócil, se podría decir, a la respiración. Se insufla, se desinsufla y todo eso cuando entra el aire, cuando sale el aire. Cuando hay una fibrosis quística por una neumonía muy severa, muy grave,
compromete el pulmón, es decir, que le va ocasionando, como para que me entiendan, como pequeñas cicatrices al pulmón y va endureciendo el tejido y ya no hay una correcta expansión costal y obviamente no hay una expansión correcta del pulmón. Entonces ya no se puede hacer bien el intercambio gaseoso y ya no entra o sale suficiente aire para que la persona pueda estar bien oxigenada. Entonces obviamente esto lo va a dificultar, recuperar el aliento y que obviamente le va a impedir hacer sus actividades diarias. Entonces ahí ya vamos a empezar a lo que les decía, la disnea de mínimos esfuerzos, de moderados esfuerzos. Y el 5% va a desarrollar un cuadro clínico crítico. Ya este paciente, desde que lo tenemos un poco grave, ya podemos empezar a decir si necesita entrar a la unidad de cuidados intensivos o no. Cuando estamos hablando de un paciente crítico, entonces sí ya está en la unidad de cuidados intensivos. Y probablemente va a llegar a requerir una intubación o una traqueostomía, ¿verdad? Entonces, si el paciente empieza con este cuadro de leve, va a empezar a moderado, va a empezar a crónico y luego a crítico, entonces ya ahí sí es de empezar a ver medidas de soporte. En este caso, pues los fisioterapeutas son los expertos, pero en este caso, aparte del medicamento endovenoso, aparte de las medidas de aseo, de higiene pulmonar y de higiene corporal, que hay que darle, pues también hay ciertas terapias que son requeridas cuando aún el paciente está inconsciente, intubado en la unidad de cuidados intensivos. No lo usan mucho, puesto que obviamente no se le va a exigir al paciente, si él está en un estado crítico, no se va a poner a prueba su función pulmonar porque sabemos que está comprometida. Estas terapias, y dependiendo del pronóstico que este paciente tenga, pues entonces así se le van a ir empleando pues las medidas necesarias. Excelente, doctora, gracias. Ahora en día se están dando bastantes secuelas neurológicas en estos pacientes que antes se desconocían. ¿Nos puede mencionar algunas de estas secuelas neurológicas en pacientes post-COVID-19? Sí, fíjese de que muchas veces nosotros decimos, ay, me duele la cabeza, vea, una cefalea. Entonces lo atribuimos que al estrés, que no hemos comido, que el sol, que el calor, etcétera. Y muchas veces nos olvidamos que sí hemos padecido de COVID, o los pacientes que padecieron de COVID, ¿verdad? Entonces dentro de ellos está la cefalea, los mareos, los acúfenos o tinnitus, que es como un zumbido en el oído. Entonces también tenemos la anosmia y la ageusia. La ageusia, que es la pérdida del gusto, y la ageusia, que es la pérdida del gusto, y la anosmia, que es la pérdida del olfato. No quiero que entiendan bien, les recalco siempre que todo esto va a depender de cada paciente, de su sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, o sea, con lo poco, porque es poco lo que conocemos de esta nueva enfermedad, han cursado pacientes exactamente así como lo dice la sintomatología. Así como hay unos que sí, exactamente así, hay otros que no han presentado ningún síntoma. Y eso, o sea, a lo que me refiero con que va a depender de cada paciente. Muchos han tenido cefalea como secuelas neurológicas, muchos han tenido mareos, zumbidos en los oídos, pérdida del gusto y el olfato. Y eso es lo que les decía, muchos han estado asintomáticos durante la enfermedad, pero después que ya salen de su cuarentena, ya empiezan su vida laboral, sus actividades diarias, pues empiezan los síntomas. No necesariamente es que se dio un mal diagnóstico y que después de haber sido curados, decimos curados, ¿verdad? Entre comillas, después ahí sí va a andar infectando. No, sino que simple y sencillamente los síntomas los presentan 12 semanas. Durante se puede también asintomáticos e incluso después, 12 semanas después de haber sido diagnosticado como sano o como ya negativo a COVID, pueden seguir presentando estos síntomas, así como las parestesias, que son hormigueos. Eso es normal, es de prestarle atención y darle la importancia no solamente al paciente que está
enfermo en ese momento, sino que también las secuelas. Muchas veces decimos, ay no, la persona está exagerando, el paciente está exagerando, no le pasa nada, o en nuestro caso, pues en nuestro país, ay, quiere más incapacidad. No, en realidad es de ponerle mucha atención a las secuelas neurológicas. También tenemos las neuralgias, lo que les decía, trastornos de nervios, raíces nerviosos, una encefalitis, incluso hemos tenido casos de un accidente cerebrovascular, hemorragias intracraneanas, también tenemos demencia, aunque esa más que todo se cataloga como una secuela psiquiátrica o psicológica. Hoy en día no le tomamos también mucha atención a lo que es la salud mental. Tiene mucho que ver para nuestro desempeño, para aumentar nuestro sistema inmunológico y que esté muy fuerte ante cualquier amenaza, no solo de COVID, sino que cualquier otra enfermedad. También llegamos a presentar trastornos del sueño, insomnios, y lo que les decía, no le tomamos importancia a la salud mental y me van a decir que tiene que ver eso con la fisioterapia. Tiene mucho que ver, puesto que a veces necesitamos una terapia para sentirnos mejor. Muchas veces dice, hay un spa, un relajante, un masaje. No, o sea, son terapias que nos ayuden incluso a sentirnos un poco menos estresados por la situación en la que estamos. Les vuelvo a repetir, ya los aburrí, ¿verdad? Pero sí, la salud mental tiene mucho que ver para que estas secuelas neurológicas, si no las tenemos, pues no llegar a padecerlas, o si las tenemos, pues irlas disminuyendo poco a poco para que no lleguemos a un estado de estrés en el que comprometa nuestro sistema inmunológico y que esto permita que nos enfermemos nuevamente. Porque muchas veces las personas creen que no están enfermas porque acaban de enfermarse de COVID. Pues hay casos de reinfección al 1, 2, 3 meses que pues si no se han estado cuidando, o lo que les decía yo, lo confunden también que sí están enfermos, pero en realidad son las secuelas que duran ¿cuántos? 12 semanas después de incluso haber estado infectados. Esas son las secuelas neurológicas. Excelente, muchas gracias. Ahora bien, ya que sabemos todas estas secuelas físicas, respiratorias y neurológicas, ¿cuál cree usted que, desde la perspectiva médica, que es la importancia de recibir fisioterapia o la intervención de la fisioterapia en estos pacientes con secuelas post-COVID-19? Bueno, más que todo la importancia de dicha intervención consiste en que, bueno, ustedes le van a ayudar al paciente a recuperarse de lo que ha sufrido física y mentalmente, lo van a ayudar a mantener como el estado pues sano que ha logrado hasta ese momento estar, o van a mejorar las capacidades que necesita para su diario vivir, ¿verdad? Porque alguien que ha estado pues en cama por mucho tiempo, o sea, por tiempo prolongado, pues obviamente la fisioterapia le va a ayudar a caminar, a movilizarse, a recuperar la sensibilidad que tiene o que tenía antes de haberse enfermado. También es, más que todo, lo vamos a aplicar a las personas que han tenido la enfermedad de moderada a grave. Como les decía al principio, los síntomas leves no van a dar una terapia para un catarro común o para el catarro que pues genera el COVID, para una fiebre, pero sí los síntomas moderados. ¿Cuáles son? Lo que les decía ya, la disnea, empezar con ejercicios de respiración. Hay que mitigar y prevenir la lesión pulmonar, ¿verdad? Asociada a la ventilación mecánica. Es muy importante, puesto que hay que darle al paciente un manejo integral, como no solo el medicamento, no solo es, ok, me llega a mí el paciente COVID, yo lo voy a curar, mi labor en eso solo es darle el tratamiento farmacológico, vaya, ya le di de alta, ok, bueno, y desligarse del paciente, no, ¿verdad? Si yo sé que como médico, pues los especialistas son los terapeutas para que ellos logren mejorar o alcanzar la capacidad pulmonar de antes,
que por cierto les hago énfasis que no la van a alcanzar al 100%, independientemente de la edad que tengan, pero sí tratar de llegar a ese casi 100% de la función pulmonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues referirlo con el fisioterapeuta para que éste le ayude en su capacidad pulmonar, en su capacidad física, para también las secuelas neurológicas, pues lo que han estado preguntando pues en esta charla. También hay que, ya después de haber estado en la UCI, pues vamos es importante, muy importante, pues evitar ya seguir prolongando que esté en la cama. Obviamente ustedes son los especialistas en eso, pero sí, o sea, es demasiado importante un manejo integral, tanto médico, tanto psicológico, como obviamente la fisioterapia, pues por sus secuelas que causan. Hago mucho, siempre en todos lados yo hago mucho énfasis en la importancia de la salud mental, y la salud mental pues también nos la va a proporcionar tanto el médico, un psicólogo, como un fisioterapeuta, ¿verdad? Me tomé la libertad pues de encontrar pues algunas terapias, ¿verdad? Que yo estaba leyendo, pero pues les repito, ustedes son los expertos, pero así como la respiración de labios fruncidos, la respiración diafragmática o abdominal, que consiste pues en poder restablecer la función pulmonar. Como les decía al inicio, pues sí es pulmonar, pero también afecta otros sistemas, cardiovascular, nervioso, la depresión que da, la ansiedad que tenemos, que obviamente mediante terapias, mediante la visita a un psicólogo, incluso con solo hablar, solo escuchar al paciente, se pueden ir mejorando y podemos como detener esas secuelas e irlas mejorando. No sé si tiene alguna otra pregunta. Excelente, doctora. Gracias por su intervención, y es así como damos por concluido lo que es nuestro conversatorio. Le agradecemos su participación y la esperamos tener en próximas actividades en lo que es nuestra universidad. Muchas gracias. Y recuerden que este conversatorio es parte del proyecto de salud digital del Departamento de Proyección Social de la Universidad Autónoma de Santa Ana, ejecutado por la Escuela de Fisioterapia. Muchas gracias por su atención.